quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Bueno, el día de hoy vamos a compartir una palabra especial, es un pasaje breve, vamos a compartir acerca de la fe, por eso vamos a leer Hebreos capítulo 11 y vamos a leer, aunque sean 3 versículos, alternativamente, ¿sí? Vamos a leer la palabra de hoy, Hebreos capítulo 11, versículos 1 hasta el 3. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hasta ahí es la palabra del día de hoy, breve. Así que bueno, ahora vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti para recibir tu palabra. Ayúdanos a que esta palabra pueda trabajar hondamente en nuestro corazón. Ayúdanos a tener nuestros ojos, oídos, corazón, todo bien abierto ante lo que tú quieres decirnos y a ser afianzados en tu palabra. Te damos muchas gracias hoy por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer juntos entonces el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 1. Leamos juntos. Ya es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a hablar de la fe. La carta a los Hebreos es un libro maravilloso. Como lo indica su nombre, estaba dirigida a los descendientes de Abraham que habían creído en Jesús como su Salvador. Es por eso que su contenido está lleno de citas del Antiguo Testamento. A través de sus líneas, el autor nos da una explicación magistral, mostrándonos que toda la ley de Moisés haya perfecto cumplimiento en Jesús, el Mesías prometido, nuestro gran sumo sacerdote y mediador de un nuevo pacto, y el sacrificio eficaz para el perdón de nuestros pecados. Además, en el capítulo 11 observamos una exhortación práctica para los miembros del pueblo de Dios. Se nos presenta la fe, pero desde una perspectiva didáctica antes que como un simple concepto. Muchos hablan de la fe, pero no conocen realmente su significado. Confunden la fe con una expresión de buenos augurios, una creencia injustificable o una energía invisible y misteriosa que nos ayuda a alcanzar todos nuestros objetivos personales. Sin embargo, nosotros sabemos que la fe es mucho más que una buena intención, una referencia infundada o una energía latente en el universo. La fe tiene un carácter, un origen y un destinatario bien definidos. Como vimos la semana pasada, nuestro Padre Celestial nos ha llamado a una esperanza viva. Pero para mantener esta esperanza intacta, necesitamos creer en sus promesas, más allá de cualquier circunstancia. Como nos dice también Hebreos, es necesario que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por lo tanto, tenemos que revestirnos de sincera y verdadera fe. Hoy queremos hablar de la fe, pero no para adquirir un conocimiento intelectual más. Queremos hablar de la fe para ponerla en práctica y para experimentar el poder de nuestro Dios. Reconozcamos entonces su significado real y revistámonos de la auténtica fe que el mundo desconoce.
Amén. Dicen que la fe mueve montañas. Escucharon esta frase, ¿no? Dicen que la fe mueve montañas. A muchos les gusta oír esta frase, que surgió de sintetizar la enseñanza de Jesús, que dijo: si tuvieran fe, siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara del medio y se quitaría. Nada les sería imposible. Pero en la versión reducida de lo que el Señor dijo, no se observa ni el concepto acertado, ni la intención, ni el contexto, y ni siquiera el autor de estas palabras. Cuando alguien dice que la fe mueve montañas, está aludiendo a un acto místico e invisible o a una convicción bien intencionada y sin fundamento claro. Está aludiendo a la autoconfianza, las buenas ondas o los buenos deseos ante la dificultad. La fe mueve montañas se ha convertido en un refrán que tranquilamente podríamos encontrar en cualquier libro de autoayuda. ¿Podríamos entonces obtener allí la definición correcta de la fe que salva a las almas? Por su parte, la Real Academia Española define la fe como creencia o confianza, pero no indica más que esto. Aún así, por más que brindase una explicación filosófica más detallada y concluyente, la fe jamás podría ser entendida solo a través de una definición consensuada. La fe no puede ser absorbida por asimilar un concepto terrenal. La fe verdadera tiene otro origen, un origen divino. Por eso Pablo nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, no podría existir fe sin haber recibido primero la palabra del Señor. La fe nace de oír el mensaje que Dios nos da en sus Escrituras. Hace varios años, un estudiante de Ciencias Económicas aceptó la propuesta de hacer estudio bíblico porque, si bien él era muy intelectual, no podía encontrar solución a una inquietud que tenía. ¿Cuál era la inquietud? Él quería saber qué era la fe. ¿Por qué la gente decía tener fe? Lo único que pude decirle en ese momento fue que a través de estudiar la Biblia podría encontrar la respuesta. Y fue así que por medio de la palabra de Dios y la acción de su Espíritu Santo, con el tiempo, ese joven estudiante alcanzó a conocer la verdad de la fe. Porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Este es el origen de la fe. Generalmente, cuando la gente habla de la fe, se refiere a un salto a tientas en la oscuridad y hacia lo desconocido, con la certeza de que se arribará a un buen destino. No obstante, Hebreos nos dice algo completamente diferente. ¿Qué nos dice? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo juntos. A ver, ya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor define la fe como conclusión de lo que venía diciendo hasta ahora. Por eso comienza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. Así que la fe la define a partir de lo que venía diciendo. ¿Y qué es lo que venía diciendo hasta ahora? Él había llegado a la conclusión de que al haber cumplido Jesucristo la voluntad de Dios, ofreciendo su propio cuerpo una vez por todas, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Después de ofrecer de una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, está sentado junto a Dios. Y así, ofreciéndose en sacrificio una única vez, ha hecho perfectos de una vez para siempre a cuantos han sido consagrados a Dios. Cristo se entregó a la muerte para pagar el precio de nuestros pecados, haciéndonos libres de la condenación. Sin embargo, Él se levantó de la tumba para llevarnos a la vida eterna y hoy se encuentra en su trono en los cielos. Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Por lo tanto, la fe no puede disociarse de la palabra de Dios que nos manifiesta la salvación de Jesús. La fe no puede disociarse de la obra que Cristo realizó a nuestro favor. No hay fe sin Jesús. No podíamos hablar de fe verdadera sin hablar de Jesús. No obstante, como han declarado distinguidos predicadores, la fe no te salva, la fe no salva. Es Cristo quien te salva. La fe es el instrumento que nos conduce a someternos al Señor. Por eso, la fe no es el fin en sí mismo que debemos abrazar, sino el medio que nos guía a abrazar a Cristo. Así que la fe nace de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Este es el origen de la fe. Y la fe no puede desvincularse de la obra redentora ni de las promesas de nuestro Señor Jesús. Pero además, Hebreos nos muestra dos fascinantes características de la fe. Primero, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Algunos subrayan que la palabra certeza, utilizada aquí, es un término científico. Detalla el resultado que se obtiene de una experiencia y se apoya en hechos verificables, tal como el producto inconfundible que se obtiene de una combinación de compuestos químicos en un tubo de ensayo. Agarrás un tubo de ensayo, le pones un compuesto, le pones otro compuesto y obtenés otro, con un resultado. Eso sería la palabra utilizada acá como certeza. Por eso, algunos traducen esta palabra certeza como sustancia. La fe no es algo inconsistente, no es el producto de la imaginación, ni de la emoción, ni de los buenos deseos. La fe no es saltar al vacío o tomar el riesgo de entrar en una aventura. La fe es una certera e irrefutable sustancia. Es una conclusión inexcusable. Es un efecto inequívoco, una realidad esperable. Por eso, la fe no admite dudas. No admite una consecuencia distinta a la esperada. Como cuando se mezclan dos colores primarios y sabes a ciencia cierta cuál va a ser el color que va a surgir. Porque cuando mezclas el color azul con el color amarillo, obtenés verde y no otro color. Como cuando seguís al pie de la letra las instrucciones de una buena receta y obtenés entonces un delicioso manjar. O como cuando tocamos bien una partitura y obtenemos siempre la misma e inconfundible melodía. La fe no es algo vago, la fe es la sustancia, es la certeza de lo que se espera. Por su parte, hay quienes asimismo traducen la palabra certeza como garantía o seguridad, porque en la fe no hay desconfianza, ni posibilidad alguna de que no se cumpla lo previsto. En la fe no hay falla admitida, como si fuese el título inmobiliario de una propiedad que nadie puede quitar ni negar. La fe nos garantiza una propiedad que tenemos asegurada y tenemos la constancia escrita en la palabra de Dios. Por eso la fe es la sustancia consecuente, es el producto resultante esperado e ineludible, es la garantía irrefutable que no da lugar a chance alguna de que ocurra lo contrario. La fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Segundo, la fe es la convicción de lo que no se ve. A diferencia de la palabra certeza, que tiene un carácter científico, el término convicción conlleva un sentido legal. Se refiere a la evidencia aceptada para traer certidumbre de un hecho. Una evidencia es la prueba que se presenta ante un tribunal para demostrar la veracidad de un caso. La fe es una evidencia. Pero no toda convicción es fe. La convicción es fe cuando representa la certidumbre de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es la evidencia de lo invisible. Es el aval de la autenticidad del testimonio que hemos recibido de la palabra de Dios. Es el aval de la autenticidad del testimonio que damos al mundo. Es la comprobación y demostración
de lo que no vemos con nuestros ojos. Por eso, el que tiene fe está convencido de lo que es invisible. El que tiene fe lleva en sí mismo la prueba de lo que es imperceptible para quienes viven en incredulidad. La fe es la evidencia, la fe es la convicción de lo que no se ve. Amén. Así que la fe nos conduce a estar seguros de lo que esperamos. Es la sustancia y garantía de una esperanza activa, donde reconocemos la obra que el Señor hizo en el pasado a nuestro favor, la gracia presente y la gloria futura que nos aguarda. La fe nace de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y es mucho más que un mero concepto intelectual. La fe es la sólida certidumbre de que nuestros pecados han sido perdonados en la sangre de Jesús y que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos obtenido la salvación en Cristo, que hemos sido trasladados de la condenación que merecíamos a la gloria divina bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que hemos pasado de muerte a vida, de ser huérfanos a ser adoptados como hijos de Dios, de la corrupción del pecado a la justicia y la santidad del Padre Celestial. La fe es la plena certeza de que nuestro Señor camina junto a nosotros y nos abraza con su gracia, protección y guía día tras día, que nos hace experimentar la victoria en cada adversidad, que nos lleva a atravesar las tormentas y a conquistar en la batalla, que nos vuelve instrumentos y testigos de la obra redentora, que nos sustenta y nos equipa con su mano de amor y poder. La fe es depositar por entero nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, que está en control de todo y que conduce todo hacia lo mejor. Es entregarnos a Él en completa dependencia, con la seguridad de que nos bendecirá con lo más excelente y perfecto. La fe, asimismo, es nuestra absoluta convicción de que obtendremos un lugar al lado de nuestro Dios en su reino eterno, que este mundo temporal se desvanecerá cuando nuestro Señor Jesús regrese a buscarnos para llevarnos a su reino celestial, donde ya no habrá muerte, sino solo eternidad. Que lo visible de esta tierra desaparecerá para dar paso a un reino que hoy no vemos con nuestros ojos físicos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Hay auténtica fe en tu corazón? ¿Has encontrado la salvación de Jesús? Pablo nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Estás depositando tu confianza a diario en el Señor? La palabra nos lleva a caminar continuamente, guiados por la fe y no por lo que vemos. ¿Estás a la espera de un futuro de gloria en los cielos? Nuestro Padre Celestial nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El Señor volverá muy pronto a buscarnos. Vivamos por la fe, no por emociones o ilusiones. Estemos firmes en la certeza de lo que esperamos y en la convicción de lo que hoy no se ve. Amén. Al hablar de la fe, Hebreos añade, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antepasados de fe tuvieron esa certeza innegociable en aquello que ciertamente vendría. Estaban convencidos de la realidad venidera, por más que en aquel tiempo no pudiesen contemplarla con sus ojos. Fue por la fe que todos ellos fueron aprobados por Dios. Dieron sus vidas por la convicción que tenían, una convicción inquebrantable. Pero asimismo, fue por la fe, fue por su fe que se destacaron
dando un buen ejemplo entre sus contemporáneos. Ellos alcanzaron buen testimonio, el testimonio de la fe. De igual manera, nuestro Señor no solo espera que encontremos la salvación por la fe, Él también espera que vivamos por la fe, que nuestra vida refleje nuestra certeza y convicción, que dependamos y confiemos en Él, que demos buen testimonio, que andemos por fe, seguros en la promesa de nuestro Dios que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Nuestro Creador promete estar a nuestro lado en todo tiempo, en todo ámbito, en toda situación. Solo debemos vivir por la fe y no en incredulidad, dirigiendo nuestra mirada al Señor, para el cual nada tiene límites y que no conoce la imposibilidad. Así obtendremos el buen testimonio de nuestra fe. El problema está cuando nuestro conocimiento de ese Dios que todo lo puede no pasa de ser meramente teórico. Cuando nos falta el entrenamiento de alzar nuestros ojos y nuestras manos a Dios, a ese Dios amoroso, en todo momento para abrazarnos a Él. Porque para quien no está habituado a acercarse al Señor, le es más inmediato recurrir a su propia capacidad o razonamiento. No vive conforme a la sustancia y la evidencia que hay en la fe. Le es más natural recurrir a las ayudas científicas y legales del mundo que buscar a Dios como su principal y verdadero ayudador. Pero quienes tienen fe, como los antiguos, son hombres de permanente oración. Aquel que tiene fe ora en todo tiempo, pero el incrédulo se ahoga en los ríos de sus conflictos y se incendia con el fuego de la adversidad. El hombre de fe es continuamente consciente de que su Dios, el Santo de Israel, es su Salvador. Y no calcula según lo visible, sino que es capaz de levantar alas y alzarse por encima de cualquier tempestad. Porque sabe que Dios lo controla todo y es Dios quien tiene la última palabra. Y entonces sí puede experimentar en sí mismo la promesa de Jesús que nos dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Por consiguiente, la fe es incompatible con la incredulidad. Y es la incredulidad el mayor enemigo de la fe. No podremos ver los resultados de la fe si hay en nosotros todavía algún vestigio de incredulidad. Por eso Santiago nos dice que Dios da abundantemente al que le pide. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que no todos los que oran son hombres o mujeres de fe, sino los que creen que el Dios bondadoso los escucha y ya está trabajando a su favor para bendecirlos en abundancia, más allá de lo visible. El hombre de fe se rinde ante el Dios que creó todo lo que existe, sabiendo que es poderoso para obrar, transformar, reparar, instaurar todas las cosas. Por eso, Hebreos nos lleva a alzar los ojos al Señor Creador, diciéndonos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como dicen algunos,
hay dos formas para entender el origen del mundo. Una es la especulación y la otra es la revelación. Al no poder hallar explicación a la existencia del universo, muchos recurren a la especulación de las teorías humanas, por más que las evidencias son insuficientes o demuestren lo contrario. Recurren a la especulación de una teoría que explique de la forma más convincente y más conveniente posible el surgimiento de lo que existe. Especulan y adornan sus razonamientos, y otros los aceptan como reales, por más que suenen inverosímiles. Teorías como las del Big Bang y la evolución son enseñadas como auténticas en las escuelas y se difunden como ciertas, aunque haya cada vez más científicos y estudiosos que las cuestionen. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se sigue enseñando de esta manera? Porque la gente vive conforme a la especulación. No hay lugar en ellos para la fe en la revelación de Dios y en la realidad de que Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. Salmos proclama: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De hecho, quienes defienden sus teorías humanas y desprecian la verdad de la creación, demuestran una confianza ciega en algo que jamás podrán demostrar. Eso no es fe, es confianza ciega. Pero los que viven conforme a la revelación tienen la sustancia y la evidencia de su fe. Así que vivir por la especulación es el reflejo de la incredulidad. Y esto no solo respecto a las falsas ideas en cuanto al origen del universo. Especular con nuestra realidad presente y con nuestro futuro es también incredulidad. Porque demuestra nuestra carencia de fe, confianza y dependencia en el Señor, el conductor de la historia. Hacer planes y trazar proyectos sin tener presente a Dios es especulación, es incredulidad. Idear soluciones y diagramar metas acudiendo a los contactos del mundo antes que buscar a Dios es especulación, es incredulidad. Dejarnos llevar y someternos a los pronósticos terrenales antes que esperar en Dios es especulación, es incredulidad. Perseguir lo material y esforzarnos en obtener una alta posición terrenal, ignorando lo eterno y el poder del Señor, es especulación, es incredulidad. Y la incredulidad es el peor enemigo de la fe. ¿Cómo estás viviendo? ¿Conforme a la especulación o conforme a la fe? El hombre de fe vive conforme a la fe, a la palabra de Dios, con la que Él creó el universo. Confía plenamente y sin dudar en lo que le dice su Señor y espera en Él, no por ignorancia, no por ingenuidad, no por debilidad, sino por fe, por la certeza de lo que espera, por la convicción de lo que no se ve. Y esta fe no es un concepto meramente teórico, ni la expresión de mantener una mente positiva. La fe tiene un carácter, un origen y un destinatario bien definidos. La fe es nuestra sustancia, nuestra garantía, nuestro depósito y nuestra real evidencia. La fe viene de oír la palabra de Dios. La fe es válida cuando el destinatario de nuestra fe es el Señor. Esa es la fe válida, esa es la fe verdadera. No la fe que mueve montañas. ¿Qué fe mueve montañas? Por lo tanto, no demos lugar en nosotros a ninguna partícula de incredulidad. Miremos a nuestro Señor, que ha creado todo lo que existe y que conduce la historia conforme a su buena voluntad. Habiendo sido salvados por la fe en Jesús, vivamos también por la fe cada día, dando buen testimonio y orando en todo tiempo, en victoria, con seguridad, con firmeza. Y asimismo, avancemos en esperanza hacia nuestra herencia eterna, a donde llegaremos si vivimos por la fe en Jesucristo. Si perseveramos, la sustancia y la evidencia de nuestra fe muy pronto obtendrán su recompensa. Amén. Oremos juntos.
Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que es la fe. Pero principalmente te damos gracias porque tú pusiste en nuestro corazón, por medio de tu palabra, la fe en nosotros, y por medio de tu Espíritu Santo nos llevaste a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como quien cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, llevando nuestra condenación para abrirnos las puertas a la eternidad, una eternidad de gloria. Gracias por llevarnos a entender que tú también, en el tiempo presente, caminas con nosotros conforme a tu gracia. Tú nos ayudas a experimentar tu amor y tu poder en todo momento, si nosotros dependemos y confiamos solamente en ti. Y tú también nos prometes una entrada a la gloria eterna, si nosotros vivimos en Jesucristo. Ayúdanos a vencer todo vestigio de incredulidad. Ayúdanos a vivir por la fe, no por especulación, sino creyendo absolutamente en ti. De ti vendrá nuestro socorro, de ti vendrá también nuestra recompensa. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.